Hola, una vez más estamos aquí para grabar una nueva cápsula de Excelium. La verdad es que tenemos tantos temas que pensamos que podemos explicar, que podemos acercarnos, ¿no? a la gente, a los usuarios, a los key users, al negocio, experiencias que podemos transmitir, ¿no? Hoy volvemos a estar con Raúl, ¿eh? Ya no hace falta que nos explique esta Encantado, historia, ya la no. conocimos el otro día. Bueno, dentro de todo el abanico de productos de SAP a nivel de costes, ¿no? Como siempre hablamos tú y yo, muchas veces, ¿no? Pues o con gente que ha pasado como Mireia, con Josep, con Marta, ¿no? Gente que nos ha enriquecido durante todos esos años. Hay más gente que podemos decir, si se olvida alguno, perdón. ¿Vale? Uno de los módulos que a lo mejor es el gran desconocido, ¿no? O que no lo ves tan implantado o tan extendido es el módulo de proyectos, ¿no? Que siempre podemos hablar de todo aquello que nos aportaría un módulo de proyectos bien implementado, ¿no? Sí. ¿Tú qué nos dirías, Raúl? ¿Dónde piensas que focalizaríamos en el módulo de proyectos de SAP? Claro, yo en el módulo de PS, llamado PS desde las jergas SAP, es un módulo muy versátil, como, claro, pensemos que al final el PS es una estructura de datos en la que tienes elementos PEP que se llamarían por un lado, o grafos que están integrados con los elementos PEP. Yo lo he utilizado y a lo largo de mi carrera me he encontrado con proyectos, diversos proyectos con diferentes necesidades. Entonces, recuerdo en una utility de estas, una energética española, que se hizo una remodelación, ¿no? O sea, todas las inversiones de la compañía pasaron a trabajar con lo que llamaban el nuevo modelo de PS, ¿no? O sea, cuando tenían que hacer una inversión, ellos desplegaban un proyecto que tenía sus fases, tenía sus PEP, sus grafos, y de alguna manera todo aquello lo tenían almacenado en PS. Entonces, lo podríamos decir que también se puede fabricar con PS, pero yo más lo orientaría desde la perspectiva de la gestión presupuestaria o lo que sería todo luego ya la facturación de servicios, ¿no? O sea, podrías utilizarlo como, por ejemplo, un colector de costes que te permitiese introducir desde consumo de productos, compras de servicios. Luego, también lo he utilizado mucho para poner la actividad del personal, o sea, la actividad de los ingenieros o de toda la gente que participa del proyecto, con una tarifa estándar, mediante incluso una integración que tiene SAP, ¿no? Que es el módulo del CATS, que de alguna manera es como un timesheet, o sea, es el típico timesheet que tenemos todos a final de mes para poner nuestras dedicaciones. Introducen mediante CATS estas dedicaciones que acaban poniéndose en el proyecto como actividad. Pero vamos a dar un paso atrás. Vamos a ver, cuando yo creo un PS, ¿no? Al final me tengo que plantear que es como una... Yo lo he llegado a implantar he llegado a trabajar con él hasta para obras de teatro. Sí, o sea, correcto. En el fondo es, tú estableces un proyecto, ¿no? Y estableces una serie de fases, ¿no? Correcto. Esto sería la cabecera de lo que sería todo el módulo, y luego las diferentes fases por debajo, es lo que tú decías del elemento PEP, ¿no? Sí. Que sería el WBS, que sería para SAP, y ahí podemos tener tantos elementos PEPs a tantos niveles, ¿no? Es como jerarquía, como tú necesites, ¿no? Claro. A partir de ahí, la verdad es que tú puedes presupuestar a cualquiera de los niveles con lo que estás trabajando, ¿no? Sí. Y en cada uno de ellos o no, facturar o no facturar, correcto, o liquidar o dejar de liquidar, ¿no? Sí. En cada una de esas fases, al final es lo que tú comentabas, ¿no? Yo tengo horas de personal interno, tengo horas de personal externo, tengo servicios subcontratados, tengo consumo de materiales que estoy utilizando para esa obra, ¿no? Si fuera, imaginemos un edificio, ¿no? Pues yo podría hacer el proyecto del edificio A, diferentes plantas, cada planta es un elemento PEP, diferentes pisos, cada piso sería un elemento PEP colgado del elemento PEP principal, ¿no? Al final tendría un presupuesto global de todas las fases de ese proyecto, controlado, ¿no? Correcto. Para poder controlar que no nos pasemos, ¿no? Que no se exceda la disponibilidad prevista, correcto. Incluso aprobar esto que dices tú, ¿no? O sea, utilizar el proyecto como un colector de costes, pero gestionado por disponibilidad presupuestaria, y pedir incluso la aprobación. O sea, incluso introducir un workflow que tú puedas pedir el presupuesto a nivel de, llamémosle, nodo, porque ya no del proyecto, incluso solo por fases, pedir un presupuesto con un workflow que te lo aprobasen y quedase liberado ese presupuesto o la parte del presupuesto que se considere para poder disponer en los... Claro, al final tú estableces las diferentes fases del proyecto, en cada proyecto le podríamos poner un presupuesto, el workflow nosotros lo hemos desarrollado en diferentes clientes para esa aprobación, una aprobación que puede venir vía Fiori, vía Fiori ya todo tiene que ser vía Fiori, ¿no? Pero bueno, vía Fiori, esa aprobación, eso pasa a estar disponible, la gente puede usar ese presupuesto dentro de la organización.
que eso es lo que nos interesaría, que la gente controla los presupuestos, ¿no? Sí, correcto. A nivel de tus diferentes partes, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a trabajar con ello, ¿no? Nosotros en muchos clientes ponemos el catch, ¿no? Que es lo que tú comentabas, Sí. para cada persona con su precio Claro. o su tarifa interna, ¿no? Poder imputar esas horas dentro de esa fase del proyecto, ¿no? Y esa fase del proyecto, pues bueno, cuando te pases de presupuesto, obviamente hay que pedir ampliación, que también podríamos establecer un lanzamiento de otro workflow, Sí, también ¿no? hacemos con el workflow, pedimos el suplemento, digamos, presupuestario para poder, en el momento que se desvía, poder decir o se corta o se amplía. O sea, todo eso controlado de alguna manera. Bueno, y a partir de ahí, ¿no? Ese ente, ¿no? Que sería el proyecto con esas fases, ¿no? Elementos PEPs, es lo que tú comentabas, ¿no? Se pueden liquidar, se pueden facturar si trabaja para otra empresa del grupo, correcto, o para un cliente, porque también nos hemos encontrado con el caso de hacer proyectos para terceros, correcto, no solamente proyectos internos, ¿no? Sí. OPEX, CAPEX, aquí ya cada Claro, uno aquí claro, es la necesidad que tengas, porque por ejemplo, lo que decimos, ¿no? Tú dices, esos PEPs pueden ser medida de inversión, que eso significa que es un activo en curso, en el momento que quedan liberados es un activo en curso y todo aquello a final de mes se va liquidando y va dentro del balance. También se puede dar circunstancia que es un proyecto para un tercero, ¿no? Entonces ese es un coste que se factura a final de mes. Entonces, o se lleva a trabajos en curso. Entonces, desde la propia herramienta de PS integrada con la parte comercial de SAP, puedes tener una oferta y generar solicitudes de notas de cargo automáticamente con los costes incurridos en el nodo, en los nodos del proyecto. Claro que eso tampoco es... Eso realmente no es una cosa novedosa de S4, porque esa integración que estamos hablando con el módulo de compras, tanto para consumir servicios, o sea, materiales, o compra de servicios externos, la integración con HR, con el módulo de catch para notificación de personas, la integración con ventas de SD para facturar, o la integración con activos fijos para liquidar la inversión, eso ya lo estamos aplicando. Sí, hoy, eso lo tenemos implementado en distintos clientes y con distintas necesidades, incluso mezcladas. Incluso hay clientes que tienen para gestionar las inversiones y lo que se activan el PS en modo inversión, y luego también tienes, porque claro, tú el PS al final hay una cosa que tú le dices perfil de proyecto, que tú tipas de alguna manera cómo quieres que todos los proyectos que vayan de aquella manera, con aquel perfil de proyecto tengan una forma de trabajar, y otros proyectos que son para facturar servicios a un tercero. Incluso el mantenimiento, todo lo que son las órdenes de mantenimiento, lo utilizamos como elemento de liquidación, y entonces obviamente el mantenimiento se ser gasto, se factura o se lleva a CECO. O sea, es como controlar. ¿Por qué con PS dirás mantenimiento? Bueno, porque el PS tiene esta capa de lo que es las famosas de P90, 95, que es la facturación, el proceso de facturación de partidas dinámicas, que de alguna manera te permite mes a mes el volcado del coste y la facturación con el cliente con el plan de facturación acordado. Bueno, también tenemos en algún cliente dentro del área de mantenimiento, ¿no? Las propias órdenes de mantenimiento que también absorben costes, liquidarlas, ¿no? Al PS. Al PS que te corresponda, bueno, elemento PEP asociado al equipo. Al final está integrado, está como dentro del core, ¿no? De todo el de esto, ¿no? Es una herramienta, o sea, a ver, al final lo que digamos, ¿no? Los elementos PEP son una herramienta como objeto de coste más versátil que las que son las órdenes, por ejemplo, porque te permiten, como tú decías, ¿no? Esa granularidad, o sea, este desglose que tú le quieras dar a nivel nodos. Es una jerarquía, con lo cual tú puedes estar trabajando diferentes profundidades sin perder siempre la visión del nodo y la gestión del presupuesto o el coste que haya asignado en cada grupo. Y ahora que lo dices, llegué a hacer un proyecto de que cada elemento PEP reflejaba en su propia numeración intrínseca, reflejaba un CECO y un grupo de cuentas. Vale. Para controlar el presupuesto para ese CECO y ese grupo de cuentas, ¿no? Que era como montabas un árbol donde realmente era de todos los CECOs de la compañía, con todas las agrupaciones de cuentas que ellos habían establecido. Entonces, claro, ahí tenías un control presupuestario. Porque, claro, como los CECOs en la versión actual no tienen control presupuestario, bueno, tenías que crearte una orden interna. Sí, al final tienes que tener Tienes que hacer esto, pues eso era como una alternativa, pues ¿para qué? Pues para tener un workflow de aprobación, para tener una ampliación de presupuesto que con el CECO tampoco podríamos tener. Correcto, es que al final era que tú controlabas todo el rato, o sea, ponías el CECO cuenta y a su vez en paralelo tenías el PEP para controlar el presupuesto. Cuenta para controlar el presupuesto. Sí. Y no pasarte, ¿no?
Me refiero que un poco te da la versatilidad, ¿no? de poder integrar ese tipo de control presupuestario con una granularidad, ¿no? Un detalle que a lo mejor con órdenes, cuentas, cecos y tal tienes, es ¿no? más, sí, es más estanco. O sea, al final lo que decimos, ¿no? Tú al final el proyecto o el PEP puede tener unas profundidades y unos niveles de control más amplios que lo que sería una orden. Claro. Entonces, por ejemplo, en las obras que te comento, era cada obra era el proyecto. Cada PEP del primer nivel era el ensayo o la propia función. Dentro de tal tenías los diferentes PEPs que tocaban y dentro del PEP, una figura que tú decías antes, que ya es menos usada que el PEP, era el grafo. sí, correcto. O sea, el grafo era como el día exacto que ibas, con la gente que iba a ensayar o con la gente que iba a actuar, y cada uno, pues como al final, malauradamente, todos son autónomos, ¿no? Pues les pagaban por cada una de las obras o de los ensayos a los que iban, pues yo que sé, el violinista, el guitarrista, o sea, era como llevarlo al máximo detalle. Entonces llegaba una obra, temporada no sé qué, obra nueva, todo el detalle, el split de elementos PEPs al máximo detalle, con sus grafos. O sea, al final tiene una complejidad y lo bueno es que es dinámica, no es rígida. O sea, yo creo que los niveles te los puedes inventar tú de alguna manera, ¿no? En función de lo que necesites controlar o quieras separar el coste para, o sea, es utilizar. Claro, muchas veces te encuentras que a veces quieren separarlo por cuenta. O sea, la cuenta no se debería desnaturalizar, sino que es ese desgranado lo tenías que hacer al evento de PEP. Para poder separar, es que, por ejemplo, estamos hablando de una ingeniería, pues la obra civil, de la electricidad, de lo que son los costes, digamos, externos, los internos, tenerlo controlado por conceptos que tú quieres analizar la información. Bueno, cuando te hacen un presupuesto de una casa, ¿no? De un edificio, yo sé que van por partidas, ¿no? Al final sería un poco el equivalente, ¿no? La partida de luz, la partida de tal, lo vas integrando dentro del módulo de PS, ¿no? Y al final lo haces tú dinámicamente, ¿no? Como siempre juegas con el perfil que tú comentabas antes, ¿no? Puedes para ver, establecer numeraciones, niveles, cada nivel que tiene, todo eso te permite ser flexible, ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, un cliente que estamos, no tienes un PS, tienes muchos PS, porque a veces, claro, te dicen el PS, digo, ya, pero el PS es general. O sea, tú puedes tener un PS para gestionar el departamento de ingeniería, un PS para el departamento de I+D, un PS para IT. ¿Por qué? Porque ese perfil te permite ese dinamismo de qué quieres hacer. Una parte te la activas, la otra parte la facturas, tienes una serie de necesidades cubiertas con el perfil de proyecto que te va separando las necesidades de PS, pero en distintos PS. O sea, yo creo que, a ver, es una herramienta a nivel de costes útil y, como hemos hablado, que hemos implementado en distintas necesidades en clientes y que bueno, y con el S/4HANA continúa. Bueno, ahora lo que le añadimos es temas gráficos, ¿no? Tema Fiori, tema de integraciones, pero yo creo que al final la integración con el resto de áreas va a ser un poco el equivalente. Sí, la esencia no se pierde. Pero seguramente el tema de budget o por dónde planificamos, que ya será todo en modelo Fiori. Sí, está más orientado a que sea más... O sea, una de las cosas que pasa con PS a veces cuando planificas, como decías en alguna ocasión en un podcast que hablabais, era un poco tosco, ¿no? O sea, un poco rígido. Entonces, lo que haces ahora con Fiori es abrirte la capa visual y el user-friendly para que el usuario tenga más facilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que al tener tantas profundidades, cuando cargas un plan, o sea, la planificación, por ejemplo, necesitas introducirlo uno a uno. Ahora aquí, pues, te lo hacen de una manera más gráfica. Bueno, al final tenías que hacer el budget completo, ¿no? del proyecto e irlo bajando a los diferentes niveles, ¿no? Para luego irlo distribuyendo hasta llegar al último eslabón, ¿no? Entiendo que, bueno, que realmente el control presupuestario lo puedes hacer al último nivel, al nivel superior. Sí, eso ¿no? Como lo veas. Sí. Puedes jugar, ¿no? Que eso lo marcaríamos con el perfil, ¿no? Para acercarlo más a la necesidad de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué más podríamos decir de PS? Un caso así que te hayas encontrado raro dentro de... Bueno, al final yo siempre lo he visto muy vinculado a lo que es la gestión presupuestaria. Siempre que en los clientes en los que me han impedido implementar el PS, se vincula mucho a lo que es la gestión de presupuestos con el proyecto. Supongo que, como decías, ¿no? Tiene esa facilidad de que no estás presupuestando una orden, sino un conjunto de órdenes. Te permite ese juego de decir, ya, pero es que yo quiero controlar el presupuesto, pero no de un objeto, sino de un conjunto de objetos. Entonces, siempre empiezas desde la perspectiva, o al menos en muchas necesidades que surgen, es desde la orientación del control de disponibilidad. Obviamente luego surgen
por ejemplo, un caso que tenía que era gracioso, ¿no? Porque al final queríamos poner un actual rate, ¿no? Entonces el actual rate, como bien sabes, trabaja con tarifa, ¿no? Y la tarifa al final de mes tú la calculas en la diferencial y la aplicas, ¿no? Pero no querían trabajar con tarifa, entonces lo que hicimos fue un modelo de PS en el que con el CATS los usuarios, que en este caso eran investigadores, introducían valores estadísticos, o sea, desde la herramienta del CATS tú puedes ponerle en el PEP pues tanto actividad como en este caso valores estadísticos. Y entonces lo que hacía el sistema es ponía el ratio que luego a final de mes absorbía el coste tenían un PEP genérico para cada departamento y entonces lo que hacía era repartir a cada uno de los proyectos donde se estaban dedicando las horas lo que decía yo un actual rate, porque realmente quedaba el origen quedaba vacío y todo el coste lo volcaban directamente en los PEPs. Claro, para aquellas personas que el valor estadístico les suene un poco a esto, no deja de ser como un criterio, ¿no? De reparto, ¿no? Para decir, oye, yo por ejemplo, yo como receptor de un gasto, la proporción que me tengo que llevar, ¿no? Es lo que diga mi valor estadístico. Correcto. ¿no? Y decir, oye, metros cuadrados, pues yo son 2 metros, 3 metros, 4 metros, ¿no? Sí, en este caso eran horas. Que en este caso eran horas, ¿no? En este caso eran horas, entonces en función de la cantidad de horas que tú dedicabas a un proyecto determinado y en base al coste que tenías originariamente, pues recibías más o menos coste. O sea, era un ejemplo. O sea, y luego metíais en el padre. El coste iba al padre y luego bajaba a los hijos. ¿O era otro PEP? No, digamos que era otro. O sea, cada proyecto era un PEP y de alguna manera el PEP genérico se absorbía a los distintos PEPs que eran los proyectos de investigación. Claro, esto es lo típico que a veces la gente no acaba de asociar, ¿no? Que al final de mes repartes PEP. Correcto. Quieres, ¿no? Que también las herramientas de reparto pues no solo son cecos, órdenes que liquidas, sino el PEP también forma parte de ese circuito de final de mes. Correcto, en este caso es el objeto receptor. ¿Qué pasa? Que entonces tú en este PEP genérico tenías todos los costes, las nóminas, todo lo que sean los costes del departamento y al final de mes, manteniendo la naturaleza, se repartían los PEP, o sea, los otros PEPs que eran proyectos que a la vez se facturaban. Luego, una vez hecho por ejemplo, eran colaboradores de una empresa que es la que recibía la investigación. Entonces, estas que colaboraban recibían ese coste y se facturaba a la otra empresa. A la que, digamos, a la que de alguna manera solicitaba ese proyecto. Correcto, o sea, era una empresa del grupo que trabajaba para otra y le facturaba el resultado de un proyecto, ¿no? Correcto. Ya sea montar una instalación, ¿no? Ahora tenemos un cliente que nos ha pedido algo parecido para montar tiendas, ¿no? Para montar tiendas, entonces, sí, para gestionar la empresa es la que monta la tienda y la otra es la propietaria de la tienda, digamos. Entonces, le refactura ese trabajo. Correcto. O sea, claro, ahí también volvemos a integrar presupuesto, a integrar compras, a integrar ventas porque tengo que facturar, la otra recibe, además la otra luego tendrá que crearse un activo fijo, supongo, porque le están cobrando un servicio, ¿no? O sea, eso nos da una versatilidad. Sí, este módulo te permite todo este juego. Entonces, bueno, está bien tenerlo ahí en el radar, ¿no? Sí. Porque sobre todo una frase que tú decías en otra píldora, la cápsula, perdón, de alguna manera decir, oye, pues cada cosa es para lo suyo, ¿no? Sí, correcto. O sea, el CECO es el departamento, la orden es algo temporal, el proyecto, pues ya lo dice su nombre, no tiene más historia, ¿no? Sí. La PA es para lo que sea, el PAPM que ya hicimos en otra cápsula y ya profundizaremos más, pues sirve para otros tipos de procesos, ¿no? Correcto, esta herramienta... Al final el PS es como yo creo que poca gente tiene PS, ¿no? Claro, el PS yo tengo entendido que nació en su tiempo, me dijeron al menos a mí, para la construcción de un Boeing, creo, o sea, de un avión. O sea, también se utiliza para la fabricación. O sea, claro, el PS puedes usarlo como objeto de facturación, para gestionar la fabricación, como si fuera una orden de fabricación. O sea, que nace de ahí, según la... A mí me explicaron eso, ¿no? Que el PS se originó como para hacer la fabricación de un avión. Entonces, bueno, por eso te digo que tiene muchas utilidades, tanto desde la perspectiva de fabricación como la perspectiva de colectar costes, facturarlos, analizarlos al nivel que quieras. Y luego está pues este juego, ¿no? de sociedades, porque claro, cada uno de los PEPs puede ser de una compañía del grupo, no tiene que ser todo de una. Claro, la orden al final, como objeto de coste, es único, o sea, y tiene una sociedad. En este caso el proyecto tiene PEPs, que cada uno de ellos puede ser de una sociedad y jugar a un juego multisociedad dentro de un proyecto, ¿no? Pueden participar diferentes empresas, siempre y cuando estén en el mismo SAP, ¿no? Pero claro, siempre que las tengas en el sistema. Pero la idea es que si tengo 5 empresas y todas participan, ¿no? Uno pone la ingeniería del grupo hablando, ¿no? Otro pone, creo que uno es el que piensa, el otro ejecuta la parte eléctrica, tal. Correcto, cada uno colabora en el proyecto y al final siempre hay, obviamente, un responsable del proyecto que sería el que se lleva el coste para activarlo o porque es gasto.
y también está integrado en el mismo proyecto. O sea, este es el juego también multisociedad, multimoneda, que sabemos ya que Sab lo tiene bastante bien resuelto, y sin perder de vista nunca el foco del proyecto. Lo tienes encapsulado en lo que es un proyecto, no tienes que tener varios proyectos. Y una pregunta se me ha ocurrido ahora. ¿Podrían ser diferentes empresas pero con diferente CEO? Sé que te pillara un poco así a pie cambiado, ¿eh? Diferente CEO, depende para lo que quieras, sí. Sí, pero el mismo proyecto podría Depende ser... para lo que quieras, sí. Vale. Para el tema de la gestión de presupuesto ya es distinto. Ya tiene que ser todo centralizado, ¿no? No, porque tenemos algún cliente que tiene... Claro, lo tradicional es siempre tener diferentes sociedades financieras que cuelgan de una misma sociedad CEO, ¿no? Y a su vez de una misma sociedad PA. Pero ahora nos estamos contando con algunos clientes que realmente en sus instalaciones tienen diferentes sociedades CEO. Sí. Lo cual complica a veces un poco pensar en este tipo de cosas multiempresa, ¿no? Entonces por eso ahora se me ha ocurrido la cuestión, porque ahora, bueno, estamos en un caso ahí, en otro de nuestros clientes del sector más industrial, pues que tienen esta situación y a veces se complica. Vale. Entonces, bueno, digo, hostia, se me ha ocurrido ahora nunca lo hemos practicado eso, sería bueno, a lo mejor otra alternativa, ¿no? Yo lo que he dicho, o sea, lo que veo, y es una cosa a remarcar del PS, es esta multisociedad que, claro, tú te lo planteas como que, claro, piensas en un proyecto que es de una sociedad, dices, una cosa es el dueño o sea, la sociedad del proyecto, porque el proyecto tiene una sociedad, pero las empresas que colaboran, que son los PEPs, no tienen que ser de la suya, y entonces te permite este juego de una visión integrada de lo que es el proyecto, pero que participan distintas empresas del grupo. Y luego sería refacturar, ¿no? De una empresa a la otra, claro, correcto, o al cliente que corresponda, ¿no? Al final está todo integrado, ¿no? Y cada uno, o sea, y luego está el juego de la disponibilidad presupuestaria, que lo tienes que controlar en un sitio, en el otro no. O sea, tienes toda una capacidad de configurar de forma estándar un modelo de negocio que cubre toda la necesidad. Bueno, habiendo hecho un speech así global, ¿no? Yo creo que buscaremos otro día para hacer otra cápsula, pero aplicando un poco más gráfico, ¿no? Vale. Que quede más... Que esto que estamos explicando quede reflejado visualmente. Para que lo vean, ¿no? Porque al final es lo que nos pasa mucho a los consultores, ¿no? Teorizamos mucho y cuando tenemos que bajar al terreno, pues se pierde la gente, ¿no? No, para que se vea visualmente esto que hablamos, cómo se refleja en el sistema y se trabaja. Me parece interesante. Perfecto. Bueno, pues os emplazamos a la próxima cápsula y gracias por escucharnos. Muchas gracias.